Hola, queridos hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espero que en este día la presencia de Dios llene sus corazones y sus hogares con amor, gozo y bendición. Declaro en el nombre de Jesús que su vida y la de su familia serán transformadas por el poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema profundo, poderoso y necesario para nuestra vida espiritual: el ayuno cristiano. ¿Alguna vez te has preguntado qué poder hay detrás del ayuno? ¿Por qué es una práctica tan fundamental en la vida del creyente? Hoy descubrirás respuestas que cambiarán tu perspectiva, revelaciones basadas en la palabra de Dios que te llevarán a un nuevo nivel de entendimiento espiritual. Así que quédate hasta el final, porque lo mejor viene al cierre de este mensaje. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal Puerta a lo Divino, que dejes un me gusta en este video y lo compartas con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Al hacerlo, estarás ayudando a que la palabra de Dios alcance más vidas. Oremos juntos antes de iniciar. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé revelación, entendimiento y discernimiento. Señor, transforma nuestra manera de ver el ayuno, para que podamos usarlo como una herramienta poderosa de comunión contigo y de victoria espiritual. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje, que sus vidas sean edificadas y transformadas. En el nombre de Jesús. Amén. El ayuno no es solo una práctica religiosa, es un acto de obediencia, fe y amor hacia Dios. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, a crucificar nuestra carne y a sintonizarnos con el propósito divino. Pero, ¿cómo debemos ayunar? ¿Qué dice la Biblia sobre el ayuno? En este video responderemos estas preguntas y exploraremos los secretos espirituales que encierra esta práctica. El ayuno ha sido una práctica esencial desde tiempos antiguos. En la Biblia, encontramos que hombres y mujeres de Dios ayunaron en momentos clave de sus vidas. Desde Moisés en el monte Sinaí, hasta el Señor Jesús en el desierto, el ayuno siempre ha estado presente como una forma de buscar la voluntad de Dios y obtener su favor. Uno de los primeros ejemplos que encontramos en las Escrituras está en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 28, donde se nos dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber mientras recibía las tablas de la ley. Este tiempo de ayuno no solo fue una preparación para recibir la palabra de Dios, sino que también marcó un momento crucial en la historia de Israel. El profeta Daniel también nos da un ejemplo poderoso de ayuno en el capítulo 10 de su libro. Durante 3 semanas, Daniel se abstuvo de manjares deliciosos, carne y vino, buscando entendimiento y revelación divina. Como resultado, Dios le reveló misterios profundos sobre el futuro. Esto nos enseña que el ayuno no se trata solo de abstenernos de comida, sino de acercarnos a Dios con un corazón humilde y lleno de fe. Ahora bien, Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de ayuno en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Antes de comenzar su ministerio, nuestro Salvador pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración en el desierto. Fue un tiempo de preparación espiritual en el que venció las tentaciones del diablo y mostró que el poder espiritual se fortalece cuando negamos los deseos de la carne. El ayuno, queridos hermanos, no es solo una renuncia física, es un acto de adoración, un sacrificio que hacemos para buscar el rostro de Dios y permitir que su voluntad sea manifestada en nuestras vidas. ¿Qué es el ayuno según la Biblia? El ayuno es una práctica espiritual en la que nos abstenemos de alimentos u otras cosas que nos distraen, para enfocarnos completamente en Dios. En el libro de Joel capítulo 2, versículo 12, el Señor nos dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento». Esto significa que el ayuno no solo es abstinencia, sino también una actitud de arrepentimiento y entrega total. Es una manera de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Los propósitos del ayuno. Renovación espiritual. El ayuno nos ayuda a desconectarnos del ruido del mundo y a conectarnos con la voz de Dios. Nos lleva a una intimidad más profunda con Él. Humildad y dependencia. En el Salmo capítulo 35, versículo 13, el rey David dice: «Afligía con ayuno mi alma».
El ayuno nos enseña a depender completamente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Intercesión. En el libro de Esther capítulo 4, versículo 16, vemos cómo el pueblo de Israel ayunó junto con Esther para interceder por su salvación. Esto muestra que el ayuno tiene el poder de cambiar circunstancias y mover la mano de Dios. Victoria sobre la carne. El ayuno nos ayuda a crucificar los deseos de la carne, como lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Has experimentado el poder transformador del ayuno en tu vida? Déjame decirte que el ayuno puede ser la clave para desbloquear respuestas que has estado buscando. Es el arma secreta del cristiano, una herramienta espiritual que tiene el poder de romper cadenas, traer sanidad y abrir puertas que parecían cerradas. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy listo para descubrir el poder del ayuno en mi vida. En la siguiente parte, exploraremos los diferentes tipos de ayuno que encontramos en la Biblia y cómo cada uno de ellos tiene un propósito específico. ¿Listos para profundizar aún más? Hermanos amados, ahora que hemos establecido las bases del ayuno en la palabra de Dios, es tiempo de explorar los diferentes tipos de ayuno que encontramos en la Biblia. Cada tipo tiene un propósito especial y una enseñanza profunda que puede aplicarse a nuestra vida espiritual. 1. Ayuno total. El ayuno total es el tipo más radical. En este, la persona se abstiene completamente de alimentos y bebidas durante un tiempo determinado. Este tipo de ayuno requiere guía espiritual y dirección divina, ya que no debe hacerse sin preparación ni propósito claro. Un ejemplo poderoso de ayuno total lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 28, cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Durante ese tiempo, no comió ni bebió nada mientras recibía la ley de parte de Dios. Este tipo de ayuno simboliza una entrega total y una dependencia absoluta de Dios. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pasó 3 días sin comer ni beber mientras buscaba dirección y restauración espiritual. Hechos capítulo 9, versículos 9 al 11. Propósito. El ayuno total es una demostración de sacrificio extremo y entrega absoluta. Es ideal en momentos de búsqueda intensa de la voluntad de Dios o cuando se necesitan respuestas claras para situaciones críticas. 2. Ayuno parcial. El ayuno parcial implica abstenerse de ciertos alimentos o bebidas. Este tipo de ayuno es más común y accesible para la mayoría de las personas. Un ejemplo clásico es el ayuno de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, se nos dice que el profeta se abstuvo de manjares deliciosos, carne y vino durante 3 semanas mientras buscaba entendimiento espiritual. Propósito. El ayuno parcial es efectivo para establecer una conexión más profunda con Dios y disciplinar la carne. Nos recuerda que no vivimos para satisfacer los deseos de este mundo, sino para buscar las cosas eternas. 3. Ayuno de un día o de medio día. Este tipo de ayuno implica abstenerse de alimentos durante un periodo de tiempo más corto, como desde el amanecer hasta el atardecer, o durante una parte del día. Este ayuno es perfecto para quienes están comenzando en esta práctica y desean experimentar el poder del ayuno sin poner en riesgo su salud. En Jueces capítulo 20, versículo 26, vemos cómo los israelitas ayunaron durante un día completo mientras buscaban la dirección de Dios en medio de la batalla contra la tribu de Benjamín. Propósito. Es una práctica que demuestra humildad y devoción, permitiendo al creyente enfocarse en la oración y la meditación en la palabra durante un periodo de tiempo específico. 4. Ayuno de consagración. El ayuno de consagración se hace con el propósito de dedicar un tiempo especial a Dios, separándonos de distracciones y actividades cotidianas. Este tipo de ayuno no solo implica abstinencia de alimentos, sino también de otras cosas que puedan ocupar nuestra atención, como las redes sociales, el entretenimiento o incluso ciertas conversaciones. Un ejemplo moderno de este ayuno sería apartar un día sin usar el teléfono móvil o cualquier medio digital, dedicando ese tiempo a orar, leer la Biblia y escuchar la voz de Dios. Propósito. Este tipo de ayuno ayuda al creyente a renovar su mente y a alinearse con los propósitos divinos,
recordando que nuestra prioridad es buscar primero el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. 5. Ayuno colectivo. El ayuno colectivo ocurre cuando un grupo de personas se une para buscar a Dios en oración y ayuno por un propósito común. En el libro de Esther capítulo 4, versículo 16, vemos cómo la reina Esther convocó al pueblo judío a un ayuno de 3 días sin comer ni beber para interceder por la salvación de su nación. En el libro de Joel capítulo 2, versículo 15, el profeta declara: «Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea». Esto muestra que el ayuno colectivo tiene un impacto poderoso en la vida de una comunidad o iglesia. Propósito. El ayuno colectivo fortalece la unidad espiritual y permite que el poder de la intercesión se manifieste de manera corporativa. 6. Ayuno prolongado. El ayuno prolongado es aquel que se extiende por varios días, como el ayuno de 40 días realizado por Jesús en el desierto, Mateo capítulo 4, versículo 2. Este tipo de ayuno requiere preparación espiritual y física, además de guía del Espíritu Santo. Propósito. El ayuno prolongado lleva al creyente a un nivel más profundo de comunión con Dios, permitiéndole experimentar victorias espirituales significativas y una transformación completa en su vida. ¿Cuál es el tipo de ayuno que Dios te está llamando a practicar? Amados hermanos, es importante recordar que el tipo de ayuno que elijamos debe ser guiado por el Espíritu Santo. No se trata de cumplir una rutina religiosa, sino de responder a un llamado divino con un corazón dispuesto. El verdadero poder del ayuno no está en la abstinencia en sí misma, sino en el encuentro personal con Dios que sucede durante este tiempo. ¿Te has sentido llamado a practicar algún tipo de ayuno? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte cómo Dios ha obrado en tu vida a través del ayuno. En la siguiente parte, profundizaremos en los beneficios espirituales y físicos del ayuno, y cómo esta práctica puede traer liberación, sanidad y avivamiento a nuestras vidas. Beneficios espirituales y físicos del ayuno cristiano. Hermanos amados, ahora que hemos explorado los tipos de ayuno bíblico, es momento de hablar de los beneficios que esta práctica trae tanto a nivel espiritual como físico. El ayuno no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a vivir una vida más plena y en armonía con su propósito. 1. Beneficios espirituales del ayuno. El ayuno es una llave poderosa para desatar bendiciones en nuestra vida espiritual. En cada etapa, vemos cómo nos lleva más cerca del corazón de Dios, abriendo puertas que antes parecían cerradas. A sensibilidad a la voz de Dios. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 2, se relata cómo los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaron y oraron antes de tomar decisiones importantes. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo les dio instrucciones claras. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Cuando ayunamos, nuestra sensibilidad a la voz de Dios aumenta. Nos volvemos más receptivos a su dirección y podemos discernir con mayor claridad su voluntad para nuestras vidas. Ve fortalecimiento de la fe. El ayuno nos enseña a depender completamente de Dios. En Mateo capítulo 17, versículos 20 y 21, Jesús enseña que ciertas batallas espirituales solo pueden ser ganadas a través de la oración y el ayuno. Cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles, el ayuno fortalece nuestra fe y nos recuerda que no luchamos con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Sé liberación espiritual. El ayuno tiene el poder de romper cadenas y ataduras espirituales. En Isaías capítulo 58, versículo 6, Dios declara: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo?» Este versículo muestra que el ayuno no solo nos beneficia personalmente, sino que también puede traer liberación a nuestra familia, iglesia y comunidad. De intimidad con Dios. En el libro de Joel capítulo 2, versículo 12, Dios nos llama a volver a Él con ayuno, llanto y lamento. Ayunar es un acto de humildad que nos lleva a un encuentro más profundo con Dios. Durante el ayuno, dedicamos tiempo a orar, meditar en la palabra y disfrutar de su presencia. Beneficios físicos del ayuno. Aunque el ayuno tiene un propósito espiritual principal, no podemos ignorar los beneficios físicos que también trae a nuestra vida.
Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19, y el ayuno nos ayuda a cuidar este templo de manera efectiva. A detoxificación del cuerpo. Cuando ayunamos, permitimos que nuestro cuerpo descanse de la constante digestión de alimentos. Esto facilita la eliminación de toxinas acumuladas y promueve una limpieza natural de los órganos. La ciencia moderna ha demostrado que el ayuno intermitente mejora la función celular y apoya la regeneración de tejidos. Es un recordatorio físico de cómo Dios diseñó nuestros cuerpos con sabiduría y propósito. B. Mejora de la salud mental. El ayuno también tiene un impacto positivo en nuestra mente. Ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, ya que nos desconecta de los estímulos constantes y nos lleva a un estado de calma y enfoque. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Cuando ayunamos, experimentamos esta paz de manera tangible. C. Control de los deseos de la carne. El ayuno nos enseña a dominar los impulsos de la carne, como los antojos y la glotonería. Nos ayuda a establecer hábitos saludables y a desarrollar disciplina en nuestra vida diaria. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo nos exhorta: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Al practicar el ayuno, aprendemos a decir no a las cosas que no nos edifican, tanto en el ámbito físico como espiritual. Transformación integral. El ayuno nos transforma por completo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando dedicamos tiempo a esta práctica, vemos cambios radicales en nuestras emociones, pensamientos y comportamiento. A restauración de relaciones. El ayuno también tiene un impacto en nuestras relaciones. Nos ayuda a practicar el perdón y a liberar cualquier rencor que pueda estar afectando nuestra vida espiritual. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos enseña la importancia de perdonar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Al ayunar, abrimos nuestro corazón a la sanidad emocional y permitimos que el amor de Dios fluya hacia los demás. B. Empoderamiento para el servicio. Cuando Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, salió lleno del poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Lucas capítulo 4, versículo 14. De la misma manera, el ayuno nos capacita para servir con excelencia y dedicación en el reino de Dios. ¿Estás listo para experimentar estos beneficios? Queridos hermanos, el ayuno es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para nuestra edificación espiritual y física. No se trata solo de abstenernos de alimentos, sino de acercarnos más a nuestro Creador y permitir que su Espíritu nos transforme desde adentro. En la próxima parte, exploraremos cómo preparar nuestra mente, cuerpo y espíritu para un ayuno efectivo. También hablaremos de las actitudes correctas que debemos tener al ayunar y cómo evitar los errores comunes que pueden desviar nuestra práctica de su propósito principal. Cómo prepararse para un ayuno cristiano y evitar errores comunes. Hermanos amados, hemos recorrido un camino profundo en esta enseñanza sobre el ayuno cristiano. Ahora llegamos a una parte crucial: entender cómo prepararnos adecuadamente para esta práctica espiritual y evitar los errores comunes que pueden obstaculizar los frutos de nuestro esfuerzo. Preparación espiritual para el ayuno. El éxito de un ayuno comienza mucho antes de abstenernos de alimentos. Requiere preparación espiritual, un enfoque correcto y una actitud de humildad. A oración y confesión de pecados. Antes de iniciar un ayuno, es fundamental presentarnos ante Dios con un corazón limpio. En Salmos capítulo 51, versículo 10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dedique tiempo a confesar sus pecados y pida al Espíritu Santo que le muestre cualquier área de su vida que necesite ser alineada con la voluntad de Dios. Un corazón arrepentido es el terreno fértil donde el ayuno puede dar frutos. B. Establecer un propósito claro. El ayuno no debe hacerse sin un objetivo. Pregúntese: ¿estoy buscando dirección de Dios? ¿Deseo interceder por mi familia, iglesia o nación? ¿Quiero crecer espiritualmente y escuchar la voz de Dios más claramente?
Tener un propósito claro le ayudará a mantener su enfoque durante el ayuno y a no desviarse. Recuerde que en Joel capítulo 2, versículo 12, Dios dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento». Sé meditación en la palabra de Dios. El ayuno debe ir acompañado de la lectura y meditación en las Escrituras. Esto nos alimenta espiritualmente y nos mantiene conectados con la voluntad de Dios. Dedique tiempo diario a leer pasajes que le fortalezcan en su propósito. Preparación física para el ayuno. El ayuno también requiere una preparación física adecuada, especialmente si no está acostumbrado a esta práctica o planea ayunar por un periodo prolongado. A reducción gradual de alimentos. Si su dieta diaria incluye comidas pesadas o frecuentes, reduzca gradualmente la cantidad de alimentos unos días antes de comenzar el ayuno. Esto ayudará a su cuerpo a adaptarse y reducirá los efectos secundarios, como dolores de cabeza o fatiga. B. Hidratación adecuada. Antes de iniciar el ayuno, asegúrese de estar bien hidratado. Beber suficiente agua es esencial para mantener su cuerpo en buen estado durante el ayuno, especialmente si planea abstenerse de alimentos sólidos. C. Consultar con un médico. Si tiene problemas de salud, como diabetes o presión arterial alta, consulte a su médico antes de comenzar un ayuno prolongado. Dios nos llama a cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Actitudes correctas durante el ayuno. El ayuno no es solo una práctica externa, también requiere actitudes internas correctas para ser efectivo y honrar a Dios. A humildad y dependencia de Dios. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el fariseo presumía de sus ayunos, el publicano se humillaba ante Dios. Aprendemos aquí que la humildad es clave en el ayuno. El ayuno no es para impresionar a los demás ni para ganar puntos espirituales, sino para acercarnos a Dios con un corazón sincero. Ve perseverancia y paciencia. Habrá momentos en los que el ayuno se sentirá difícil, especialmente al principio. Recuerde que está desarrollando disciplina espiritual y rompiendo hábitos de la carne. Manténgase enfocado en el propósito y persevere. Sea alegría en el ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 16, Jesús nos exhorta: «Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de triste semblante, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ayune con alegría, sabiendo que está honrando a Dios y permitiéndole obrar en su vida». Errores comunes que debemos evitar. Es importante identificar y evitar ciertos errores que pueden minimizar los beneficios del ayuno o desviar su propósito. A motivos incorrectos. El ayuno no debe ser usado como una forma de manipular a Dios o buscar reconocimiento. Santiago capítulo 4, versículo 3, nos advierte sobre pedir con malos motivos. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ayune con un corazón puro, buscando la gloria de Dios y no su propio beneficio. Falta de preparación. Entrar en un ayuno sin preparación espiritual o física puede llevar a frustración y abandono. Asegúrese de estar listo en todos los aspectos antes de comenzar. Sé quebrantar el ayuno de manera abrupta. Cuando termine el ayuno, no regrese inmediatamente a una dieta pesada. Comience con alimentos ligeros y fáciles de digerir, como frutas y sopas, para evitar problemas digestivos. De falta de oración y meditación. El ayuno sin oración y meditación en la palabra se convierte en una simple dieta. No descuide su tiempo con Dios durante el ayuno. ¿Cómo continuar después del ayuno? El ayuno no termina cuando volvemos a comer. Los frutos del ayuno deben ser visibles en nuestra vida diaria. A reflexión sobre el proceso. Tómese tiempo para reflexionar sobre lo que aprendió durante el ayuno. ¿Dios le habló? ¿Creció en fe? Use estas lecciones para fortalecer su vida espiritual.